Código Narco Historias Reales. Suscríbete al canal. Dale me gusta, comenta y comparte. Durante décadas, Estados Unidos ha señalado con el dedo acusador a México, Colombia, Afganistán. Ha exigido capturas, extradiciones, decomisos. Ha dicho que allá están los narcos, los malos, los salvajes. Pero hay una verdad más oscura, más incómoda. Una verdad que durante años fue enterrada bajo toneladas de propaganda. El mayor facilitador del narcotráfico global ha sido el propio gobierno de Estados Unidos. No es una suposición. No es una teoría. Es una historia con fechas, nombres, documentos y cadáveres. Una historia que inicia en las selvas del sudeste asiático, donde la CIA financió guerrillas con opio. Que pasa por Nicaragua, donde la cocaína se convirtió en dólares para los contras. Que llega a México, donde ciertos cárteles recibieron protección a cambio de información. Es un mapa trazado con sangre, heroína y silencio. A finales de los años 60, mientras las tropas estadounidenses combatían en Vietnam, la CIA desarrollaba operaciones secretas en Laos y Tailandia. Su objetivo, detener el avance comunista en la región. Su método, financiar ejércitos locales como el de los Hmong, que a cambio de armas y protección, cultivaban amapola. Esa amapola se convertía en opio. Y el opio en heroína de exportación. La heroína era transportada en aeronaves de la misma CIA. Aerolíneas como Air America, operadas por la Agencia Central de Inteligencia, llevaban en un compartimiento ayuda humanitaria, y en el otro, cargamentos de opio que luego serían refinados en laboratorios clandestinos. Esa droga terminaría en las venas de soldados estadounidenses y más tarde en las calles de Nueva York, San Francisco y Chicago. La operación no fue un accidente. Fue documentada por Alfred McCoy, profesor e investigador que lo denunció en su libro The Politics of Heroin. Allí, McCoy expuso cómo la CIA facilitó el tráfico de drogas en el sudeste asiático, como parte de su lucha encubierta. Cuando McCoy intentó publicar, la CIA intentó frenar la edición, pero los datos eran contundentes. El narcotráfico como arma de guerra había comenzado. Mientras los soldados regresaban de Vietnam con heroína en la sangre, Estados Unidos enfrentaba una crisis interna, drogadicción, desempleo, violencia urbana. Pero lejos de frenar el suministro, las agencias federales redoblaron su interés por las drogas como herramienta estratégica. Si servía para financiar guerras, desestabilizar gobiernos o controlar barrios pobres, era útil. El narcotráfico se volvió geopolítica. En los años 80, bajo la presidencia de Ronald Reagan, Estados Unidos protagonizó uno de los episodios más oscuros de su historia, el escándalo Irán-Contra. El gobierno vendió armas ilegalmente a Irán, y con ese dinero financió a los Contras, grupos paramilitares que combatían al gobierno sandinista de Nicaragua. Pero había un problema. El Congreso había prohibido ese financiamiento. Entonces, buscaron otra vía. Los Contras encontraron en la cocaína su salvación financiera. Empezaron a traficar droga desde Centroamérica hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense lo sabía, lo permitía. Algunos exagentes de la CIA incluso lo facilitaron. El dinero de la droga servía para comprar armas y sostener la guerra sucia en Nicaragua. Las calles de Los Ángeles se inundaban de crack, mientras los dólares fluían hacia Centroamérica. Fue el periodista Gary Webb del San Jose Mercury News quien en 1996 reveló todo en su serie de reportajes titulada Dark Alliance. Documentó cómo los Contras financiados por EEU inundaron los barrios afroamericanos con crack. El impacto fue devastador. Miles de vidas destruidas, familias rotas, jóvenes encarcelados, pero el gobierno negó todo. Desprestigiaron a Webb, lo persiguieron, lo arruinaron. En 2004, Gary Webb fue encontrado muerto con 2 disparos en la cabeza. Oficialmente, suicidio. Extraoficialmente, una ejecución disfrazada. Pero su trabajo dejó huella. Años después, el inspector general de la CIA admitió que sí existieron vínculos entre los Contras y el narcotráfico, y que la agencia había ignorado voluntariamente las evidencias. La CIA no traficó la droga, pero protegió a quienes sí lo hacían. Mientras tanto, en México, el mapa del narcotráfico evolucionaba. En los años 90 y 2000, el cártel de Sinaloa comenzó a destacar. Bajo el liderazgo de Joaquín, El Chapo, Guzmán y Ismael El Mayo Zambada, establecieron rutas, sobornaron funcionarios y expandieron su poder. Pero una revelación en 2019 cambiaría la historia. Estados Unidos pudo haberlos protegido. Durante el juicio del Chapo en Nueva York, Jesús Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, declaró bajo juramento que el cártel de Sinaloa tenía un acuerdo con la DEA. Según él, a cambio de información sobre grupos rivales como los Zetas, recibían protección tácita para operar. El gobierno estadounidense no desmintió categóricamente.
La información se filtró, pero los medios guardaron silencio. Más tarde, el caso de Iván Reyes Arzate, comandante de la Policía Federal Mexicana, reveló otra pieza del rompecabezas. Mientras colaboraba con la DEA, filtraba datos a los cárteles. Fue condenado en EU en 2021. La pregunta era inevitable. ¿Cuántos agentes dobles más han trabajado para ambos lados? ¿Cuántos acuerdos se han hecho en oficinas sin cámaras entre agentes y narcotraficantes a espaldas del pueblo? La guerra contra las drogas nunca fue contra la droga. Fue contra quien no se alineaba. A los cárteles que cooperaban se les permitía operar. A los que se rebelaban se les declaraba la guerra. No era una lucha por la salud pública. Era una lucha por el control del negocio. Y el estado más poderoso del mundo decidía quién vivía y quién moría en ese tablero. En Colombia, el Plan Colombia fue presentado como una estrategia para acabar con la cocaína. Se invirtieron más de $10,000 millones. ¿El resultado? La cocaína nunca dejó de llegar a EU. Lo que sí ocurrió fue la militarización de regiones enteras, desplazamiento forzado, bombardeos a civiles y el fortalecimiento del paramilitarismo. El negocio siguió. Solo cambiaron los jugadores protegidos. En Afganistán, tras la invasión de 2001, la producción de opio se disparó. Pasó de 185 toneladas a más de 8,000 toneladas anuales. Estados Unidos controlaba el territorio, pero no destruyó los campos. Algunos comandantes de guerra aliados cultivaban amapola, y EEUU. Lo sabía, se justificaba. Es su único ingreso. La heroína volvió a fluir hacia Europa y EU. La guerra alimentó la droga. La droga alimentó la guerra. El narcotráfico global no necesita esconderse. Se mueve en aviones privados, bancos internacionales, empresas de fachada, no cruza túneles, pasa por aduanas oficiales, contenedores, escoltado por trajes y corbatas. Los verdaderos capos no tienen tatuajes ni rifles. Tienen oficinas en Nueva York, contratos en Washington y reuniones con embajadores. El sistema financiero estadounidense lava miles de millones provenientes del narcotráfico cada año. Bancos como HSBC fueron multados por permitir movimientos de dinero del cártel de Sinaloa. Ningún directivo fue a prisión. Solo pagaron una multa. En cambio, un joven con una bolsa de marihuana va 10 años a la cárcel. ¿Dónde está el verdadero crimen? ¿Quién es el verdadero criminal? La DEA ha sido infiltrada múltiples veces. El agente José Irizarry, condenado en 2020, confesó haber robado más de $9 millones del narcotráfico mientras trabajaba para la agencia. Lo más grave, usó su puesto para facilitar operaciones criminales en al menos 12 países. Fue arrestado en Estados Unidos, pero no fue interrogado a profundidad. ¿A quién protegía Irizarry? ¿Por qué tanto silencio? Estados Unidos ha convertido el narcotráfico en una herramienta de control interno y externo. Interno, para criminalizar a minorías, saturar cárceles privadas y generar dependencia farmacológica. Externo, para intervenir países, justificar invasiones y manipular gobiernos que no obedecen. No buscan erradicar la droga, buscan administrar su flujo, decidir a quién envenena y a quién enriquece. La guerra contra las drogas es un mito funcional. Un espectáculo diseñado para que el pueblo crea que hay una lucha legítima. Pero mientras los helicópteros sobrevuelan sembradíos de marihuana, en Wall Street se negocian bonos respaldados por capitales lavados del narco. Mientras arrestan campesinos en Sinaloa, en Nueva York se firman acuerdos que esconden transferencias millonarias de cocaína disfrazada de comercio. Los medios estadounidenses son parte del teatro. Muestran detenciones espectaculares, túneles subterráneos, casas con dinero apilado, pero nunca investigan quién lava ese dinero. Nunca exhiben a los bancos, ni a los bufetes, ni a los políticos que reciben donaciones del capital narco. Prefieren la narrativa del enemigo externo. El latino violento, el mexicano corrupto, el colombiano peligroso. Es más rentable. En el corazón de esta maquinaria está el sistema de doble moral. Mientras se sataniza al consumidor mexicano o colombiano, el adicto estadounidense es tratado como víctima. Se le ofrece rehabilitación, compasión, asistencia médica, pero jamás se le confronta como el motor del mercado. Porque aceptar eso sería aceptar que la demanda estadounidense es la raíz de toda la tragedia. Ningún cártel prosperaría si no existiera un consumidor desesperado al otro lado de la frontera. Las drogas cruzan porque alguien las espera, alguien que paga, que necesita, que exige. El problema no es el tráfico, es la adicción. Y esa adicción es estructural, funcional y protegida por un sistema que vive de ella. El narco no es el cáncer, es el síntoma de una sociedad enferma, que se niega a sanar.
Las cárceles privadas en EEUU se alimentan del narcomercado. Más del 70% de los presos por delitos federales están relacionados con drogas, en su mayoría afroamericanos y latinos. Muchos fueron arrestados por posesión mínima. Mientras tanto, los verdaderos traficantes, los financieros, los cómplices políticos, los lavadores, siguen libres, comen con traje, votan y dictan políticas de seguridad nacional. En 2012, el banco HSBC fue sorprendido lavando más de $800 millones del cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro lo sabía, le impuso una multa. Nadie fue a la cárcel, no perdieron licencia. El mensaje fue claro: puedes lavar dinero si eres útil al sistema financiero, pero si vendes una bolsa de marihuana en la calle, te esperan años de encierro, justicia selectiva, crimen autorizado. Las armas que matan en México vienen de EEUU. Las balas que perforan niños en Michoacán fueron compradas legalmente en Texas. Los rifles Barrett decomisados en Zacatecas tienen número de serie estadounidense. Y sin embargo, cada año el Congreso bloquea leyes que regulen el tráfico de armas. ¿Por qué? Porque ese negocio también alimenta al sistema. Y también lo protege el Estado. Operaciones como Rápido y Furioso lo dejaron claro. En vez de detener el tráfico de armas, el gobierno estadounidense permitió que más de 2,000 armas cruzaran la frontera, supuestamente para rastrearlas. Resultado: esas armas mataron a civiles, policías y soldados mexicanos. Y cuando México exigió justicia, Washington cerró el caso sin sanciones. Una vez más, la impunidad con licencia federal. Hoy, el crimen organizado no opera solo. Es parte de un ecosistema que necesita su existencia. Las agencias lo persiguen, pero lo necesitan. Los políticos lo combaten, pero lo usan. Las farmacéuticas venden opiáceos legalmente mientras la DEA persigue heroína. El sistema no quiere terminar con las drogas. Quiere controlarlas, regularlas, seleccionarlas, y que la culpa siempre caiga en otro. La historia oficial nunca menciona que la DEA ha tenido más de 90 casos de corrupción interna en la última década. Agentes que vendieron información, robaron dinero, traficaron droga o lavaron activos. Solo unos pocos fueron encarcelados. La mayoría recibió jubilación anticipada, porque en ese mundo lo que se protege no es la ley, es la imagen. Y la imagen del imperio no puede ensuciarse. En cada operación antinarco donde EEUU aparece como Salvador, hay contratos, armas, acuerdos, dinero. En cada guerra contra las drogas hay intereses detrás. La cocaína permitió financiar guerras en Centroamérica. La heroína ayudó a sostener operaciones en Asia. El fentanilo, hoy, justifica sanciones, bloqueos, amenazas. El narcotráfico es más que un negocio. Es un instrumento de política exterior. Los gobiernos que no obedecen son etiquetados como narcoestados. Venezuela, Bolivia, Nicaragua. ¿Coincidencia? No. Es una herramienta diplomática. Si no colaboras, te acusan de narco. Si colaboras, aunque tu país esté inundado de drogas, no pasa nada. México, por ejemplo, ha sido ruta por décadas, pero mientras obedezca a Washington, se le perdona, hasta que deja de hacerlo. No se puede entender el poder del narcotráfico sin mirar al norte. El dinero no se lava en Sinaloa. Se lava en Los Ángeles, Miami, Nueva York. Las órdenes no siempre vienen de Culiacán. A veces vienen de oficinas en Washington. No se necesita ser traficante para controlar el flujo, se necesita ser parte del sistema, y en ese sistema las drogas son solo una herramienta. El control es el objetivo. Por eso, cuando te digan que EEU quiere acabar con las drogas, pregúntate, ¿por qué no ha tratado al adicto como al enfermo que es? ¿Por qué no desmantela los bancos que lavan dinero? ¿Por qué no encarcela a los ejecutivos de farmacéuticas que crearon epidemias de opiáceos? ¿Por qué protege a agentes corruptos y castiga solo a los pobres? La respuesta es incómoda. Porque no le conviene acabar con el narcotráfico. Le conviene usarlo. Como excusa, como arma, como moneda de presión. Como una forma de controlar países enteros. Y de someter a los suyos mientras culpan a los otros. Así se construyó el narcoimperio. No en las selvas, no en las montañas, sino en los pasillos de poder, en las salas de estrategia, en el corazón mismo de una superpotencia. Esta no es una historia de narcos, es una historia de Estado. Una historia donde la verdadera mafia no se esconde. Viaja en avión privado, habla en cumbres internacionales, diseña tratados y firma alianzas. Porque el mayor narcotraficante del mundo no es un criminal escondido en la sierra. Es un sistema entero que aprendió a usar la droga como un arma, y lo ha hecho durante más de 70 años. Bienvenidos al verdadero rostro del poder. Un rostro limpio, sonriente, con corbata.
un rostro que condena lo que financia, que castiga lo que protege, que llora por las víctimas mientras firma acuerdos con verdugos. El rostro que ha construido un imperio no con libertad, sino con fentanilo, cocaína, heroína y silencio. Este es el narcoimperio, y su capital no está en Sinaloa, está en Washington. El fentanilo ha sido declarado la amenaza número 1 de salud pública en EUU. Pero nadie menciona que la mayoría del fentanilo que entra al país lo hace por aduanas oficiales, no en mochilas, no en mulas, no en narcolanchas, en camiones, contenedores y paquetería comercial. Y lo más grave, algunos ingredientes base provienen de laboratorios autorizados por la FDA, disfrazados como precursores legales. Las cadenas farmacéuticas como Purdue Pharma, creadora del OxyContin, sabían que estaban vendiendo un producto altamente adictivo. Engañaron a médicos, autoridades y pacientes. Se recetó como analgésico suave. Causó cientos de miles de muertes. ¿Consecuencia? Acuerdo extrajudicial, multa millonaria. Nadie fue a la cárcel. ¿Y el gobierno? Tardó más de una década en reaccionar. ¿Por qué? Porque el gobierno sabía lo que estaba ocurriendo. El Departamento de Justicia tenía informes desde 2006 alertando sobre el abuso de OxyContin, pero no actuó. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas financian campañas políticas, porque su colapso afectaría a Wall Street. Y porque la epidemia de opiáceos mantenía sedado a un pueblo que ya no confiaba en su sistema. Las grandes cadenas de farmacias como CVS y Walgreens fueron demandadas por distribuir millones de píldoras en comunidades pequeñas. Algunas ciudades de 2,000 habitantes recibieron más de 3 millones de pastillas. Era imposible no saberlo, pero la codicia superó la ética. Y el Estado miró hacia otro lado, hasta que el caos fue imparable y ya no pudieron ocultarlo. Los laboratorios clandestinos en México producen fentanilo a bajo costo, pero el verdadero mercado lo crean los médicos estadounidenses corruptos, las farmacéuticas y los distribuidores legales. El fentanilo no es una droga de la calle, es una droga médica que mutó. Y fue EUU quien la liberó al mundo. La crisis que hoy denuncian, la incubaron ellos. Y mientras se endurecen las fronteras y se militariza México, el narcotráfico se digitaliza. Hoy se compran drogas por redes sociales, por Telegram, por la Deep Web. Se paga en criptomonedas, se entrega por paquetería. Y todo eso ocurre dentro de Estados Unidos. ¿Quién lo permite? ¿Quién lo regula? ¿Dónde está la DEA cuando el narco ahora vive en el Wi-Fi de sus propios hijos? La DEA lo sabe. Tiene tecnología de rastreo, inteligencia artificial, vigilancia satelital. Pero sigue simulando guerras en la sierra, mientras ignora los laboratorios que operan desde suburbios blancos. Porque el narco ya no se esconde. Está en el vecindario, en la escuela, en la receta médica. Y el gobierno prefiere culpar a México antes que mirar su propio reflejo. En 2022, un informe del Departamento de Seguridad Nacional reveló que el 86% del fentanilo que entró a EUU lo hizo por cruces legales en manos de ciudadanos estadounidenses, no mexicanos, no migrantes, no coyotes. Fueron ciudadanos del mismo país, transportando la droga a sus propios hermanos. Pero eso no se dice en las conferencias, eso no aparece en las campañas. El doble discurso ha sido perfeccionado. EUU se presenta como víctima, mientras financia las causas, distribuye los medios y protege los beneficios. Pide cooperación a México, pero no desmantela sus redes internas. Acusa de corrupción a otros países, pero nunca investiga a sus banqueros, a sus farmacéuticos, a sus generales. ¿Por qué el imperio no se toca? Solo acusa. Y aún con toda esta evidencia, cuando un periodista intenta denunciarlo, lo silencian. Gary Webb no fue el único. Miles de reporteros han sido desacreditados, despedidos o marginados por atreverse a preguntar: ¿quién está realmente detrás del narcotráfico? Porque esa pregunta no se tolera. Porque la verdad es más peligrosa que cualquier cártel. Este episodio no es una teoría, es una cronología, una radiografía de décadas de complicidad, omisión y manipulación. El narco no sobrevive solo, necesita un mercado, una red financiera y, sobre todo, necesita protección de alto nivel. Y en este juego, el país que presume de libertad ha sido uno de los arquitectos del caos. ¿Quieres saber por qué no acaba la guerra contra las drogas? Porque no es una guerra, es un negocio con uniforme, una estrategia con bandera. Una herramienta de control geopolítico. Y mientras más se prolongue, más dinero, más armas, más poder. El narcotráfico no es el enemigo, es el engrane que mantiene girando el imperio. Estados Unidos no solo consume, dirige, no solo combate, selecciona, no solo sufre, se beneficia. Y mientras México sangra, Colombia cae. Y Asia produce, el adicto sigue protegido, el banquero sigue libre, y el gobierno que lo permite
sigue gobernando con impunidad. Este no es un episodio sobre narcos, es sobre el verdadero narcoimperio. Código Narco Historias Reales. Suscríbete al canal. Dale me gusta, comenta y comparte.